Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a la clase de química de primer semestre. Vamos a vamos a iniciar el objeto de estudio 3, que se conoce como mecánica cuántica. Bueno, vamos a ver lo que es la mecánica cuántica, ¿sí? Aquí en este objeto de estudio número 3. Bueno, pues primero tenemos que saber qué es la mecánica cuántica, ¿verdad? Y la mecánica cuántica, que también se le conoce como física cuántica, es la ciencia que tiene por objeto el estudio y el comportamiento de la materia a escala reducida, ¿sí? Tan reducida que la vamos a estudiar a nivel atómico. Bohr, Niels Bohr, ¿verdad? Él explicaba más o menos el funcionamiento del átomo, la estructura del átomo. Sin embargo, explicaba única y exclusivamente para átomos de un electrón. El modelo de Bohr ya no podía explicar cómo estaban organizados los átomos que tenían más de un electrón. Entonces, bueno, la teoría de Bohr, ¿verdad?, explicaba de cierta manera los espectros de emisión del átomo de hidrógeno. No podía, ¿verdad?, o suponía que el electrón viajaba en la órbita alrededor del núcleo en una trayectoria bien definida. Sin embargo, después, ¿verdad?, se descubrió que esto no era cierto. No se podía localizar una partícula en un átomo de manera precisa o certeza. De ahí surgió el principio de incertidumbre de Heisenberg, el cual establece que es imposible conocer con certeza el momento P, ¿sí? Es decir, la masa por la velocidad y la posición de una partícula al mismo tiempo en un momento dado. Su sugerencia pues era que la energía de un electrón en un átomo está cuantizado, y esta sugerencia pues no fue rechazada. La mecánica cuántica, eh, bueno, el principio de indeterminación de Heisenberg, que es del que ya habíamos estado hablando, establece que es imposible, como les decía, conocer con exactitud, ¿sí? Es imposible conocer con exactitud la posición y el momento de una partícula. Algunos fundamentos de esta teoría son que la energía no se intercambia de forma continua, es decir, no va a haber un flujo constante de energía, sino que en todo intercambio energético hay una cantidad mínima involucrada, que es la que se conoce como cuanto. Y esta mecánica cuántica tiene dos características fundamentales. La primera es que tiene dualidad, ¿sí? La energía se puede medir o se puede identificar, determinar como onda y como partícula, que es lo que ocurre con la luz. La siguiente es la superposición cuántica. La superposición cuántica establece que podemos analizar varias partes al mismo tiempo, o que hay varias partes al mismo tiempo. Schrödinger en 1926 describe el comportamiento y la energía de las partículas subatómicas como como una dualidad que se puede comportar. Él dice que se puede comportar como partícula y la va a identificar con la letra M, o que se puede identificar como onda. Para identificarlo como onda, lo identifica con, o lo determina con la letra psi. Y aquí sería psi al cuadrado. Schrödinger formuló una ecuación que describe el comportamiento y la energía de las partículas subatómicas de manera general, ¿sí? Aquí lo que nos dice la ecuación de Schrödinger es que él puede tener comportamiento de partícula, pero esto va a ser en función de su masa, es decir, cuánto mida, cuánto ocupe en el espacio, ¿sí? También puede tener comportamiento de onda, esto va a ser en términos de la función de onda psi.
lo que nos va a llevar a la ubicación del sistema en el espacio cuando podemos determinar tanto la partícula como la onda. Y psi al cuadrado, aquí lo establece la función de onda como psi, pero psi al cuadrado es la probabilidad de encontrar el electrón, la probabilidad de encontrar el electrón en cierta región del espacio, ¿sí? Es psi al cuadrado. Y todo esto fue establecido por Schrödinger. Entonces, Schrödinger determina, pues, por un lado, los posibles estados energéticos o de energía que puede ocupar el electrón del átomo de hidrógeno, y por otro lado establece también las funciones de onda psi cuadrada. Estas dos en conjunto, ¿sí?, son definidos por los números cuánticos, que ahorita los vamos a ver más adelante. Y esto de la definición de los números cuánticos nos lleva a la construcción de un modelo atómico comprensible para el átomo de hidrógeno, y también vamos a ver cómo se aplica para el resto de los átomos, a diferencia del modelo de Bohr que aplicaba única y exclusivamente para el átomo de hidrógeno. Aquí con Schrödinger vemos que va a aplicar para todos los átomos. Como les decía, en 1920 Schrödinger, ¿verdad?, ya les había comentado, en 1926, o sea, hace, pues ya van a ser 100 años, estamos en 1920, ya van a ser, faltan 6 años para que sean 100 años. Establece la probabilidad, o dice que se puede determinar la probabilidad, ¿sí?, de encontrar el electrón en cierta región del espacio. Y se va a hacer gracias a la función de onda, o en este caso a psi cuadrada. Es muy semejante a la teoría ondulatoria y especifica los estados de energía que puede ocupar el átomo de hidrógeno e identifica las funciones de onda. Bueno, las funciones de onda, estas que tenemos acá. Entonces, los estados de energía en funciones de la onda nos va a dar, o va a dar lugar a los números cuánticos, los cuales son los siguientes: n, l, m y s. N sería el tamaño, L sería la forma en el espacio, m sería la orientación, s sería la rotación del electrón. Aquí los dos primeros, el número cuántico n y l, nos está diciendo el nivel energético. El siguiente nos está hablando, ya cuando abarcamos hasta el m, nos está hablando del orbital o de la cantidad de orbitales presentes. Y hasta el s ya nos hablaría del electrón, es decir, de hacia dónde está girando el electrón, o uno o los dos electrones que se encuentran en el orbital, pero esto lo vamos a ir desmenuzando poco a poco. Bueno, con la mecánica cuántica no se puede saber, aquí es importante destacar que no se puede saber en qué parte del átomo se localiza el electrón. Sin embargo, sí define una posible región en que pueda encontrarse el electrón en un momento dado, ¿sí? Ay Dios, ay, disculpen mis subrayados, ¿sí? En un momento dado. No puedo, repito, no puedo saber la parte exacta del átomo en la que va a estar localizado el electrón. Sin embargo, sí puedo definir una posible región en la que se va a encontrar el átomo. De aquí, de esta posibilidad de determinar una región, surge lo que es la densidad electrónica. Y la densidad electrónica es la probabilidad de encontrar al electrón en cierta región del átomo. Psi cuadrada, como ya habíamos visto, define la distribución de densidad electrónica alrededor de un núcleo en un espacio tridimensional, es decir, no viendo el núcleo de una forma plana, sino viéndolo como un tipo esfera. Bueno, como les decía, con la mecánica cuántica no se puede saber en qué parte del átomo se localiza un electrón, pero sí define más o menos la región en la que puede encontrarse en un momento dado, ¿sí?, que es lo que se conoce como densidad electrónica. Es decir, la densidad electrónica será el espacio tridimensional en el que posiblemente pueda yo encontrar un electrón. Y esto, ¿sí?, está dado gracias a psi cuadrada. Que psi cuadrada define la distribución de la densidad electrónica alrededor del núcleo en un espacio tridimensional.
Entonces, la descripción de un átomo, ¿sí? La podemos hacer a través del modelo de Bohr, que ya quedó pues como que no desechado ciertamente, pero ya se utiliza mejor el de la mecánica cuántica, el modelo de Bohr, en el que habla de órbitas, ¿sí? El que nos dice que tiene un núcleo rodeado de órbitas, alrededor de las cuales van a estar girando los electrones, o sí, rotando alrededor del núcleo los electrones. Mientras que la mecánica cuántica nos habla de un orbital atómico. La diferencia entre órbita y orbital será que órbita será como si de manera imaginaria tuviéramos el núcleo, ¿sí? Vamos a ejemplificarlo con una bolita de unicel, nuestro núcleo, y alrededor le pusiéramos un alambre, ¿sí? En forma circular o en forma ovoide. Entonces ahí ese alambre sería la órbita, un espacio definido, localizado en el cual va a estar girando el electrón. Sin embargo, cuando hablamos de orbital atómico, entonces ahí de lo que estamos hablando no es de una ruta definida, de una línea definida, sino estamos hablando de una región, ¿sí? De una región probabilística en la cual puede encontrarse el electrón. Y esto, bueno, se da gracias a lo que nos lleva es a la función de onda de un átomo que ahorita vamos a seguir estudiando. Pero como les decía, ya hemos venido mencionando el término densidad electrónica. Densidad electrónica, sí, es lo que viene a ser la órbita, que se cambia terminológicamente por la palabra orbital, bueno, más bien la palabra orbital, la palabra orbital se descarta, ¿sí? Y dejamos únicamente la palabra órbita, ¿sí? Y... ay, no es cierto. No, discúlpenme. Esperen. No. Esto está mal. Se los expliqué al revés, déjenme se los vuelvo a explicar. La densidad, en densidad electrónica el término es orbital atómico, ¿sí? Descartamos órbita, que es un espacio específico, como si estuviera trazando yo un alambre, ¿verdad? Que era lo que mencionaba ahorita. Y vamos a conservar o vamos a cambiar la palabra órbita por orbital, ¿sí? Que ya este orbital es el que hace referencia a la densidad electrónica, es decir, un espacio probabilístico en el espacio, ¿sí? O una franja, una zona determinada en la que posiblemente vamos a encontrar el electrón. Y esto pues está dado siempre en función de onda del electrón de un átomo, ¿sí? Y como les decía, orbital nos va a hablar o implica energía, es decir, el orbital va a tener una energía determinada, ¿sí? Y va a tener una distribución determinada. Aquí con esta imagen que tenemos acá vamos a tratar de explicarlo de cierta manera, ¿sí? Ay, disculpen que esté cambiando, pero es que es como que mi pizarra esto que tenemos acá. Entonces, ¿por qué decimos que el orbital tiene energía y tiene cierta distribución? Con cierta distribución entendemos el espacio que hay, ¿sí? El diámetro que abarca dicho orbital. Vamos a suponer que este punto que tenemos aquí, ¿sí? Es el núcleo. Y todo esto que tenemos acá es la distribución de uno de los orbitales, ¿sí? Si se fijan, bueno, aquí habría uno, ¿sí? De este color para acá sería otro orbital. Entonces se distribuyen alrededor del núcleo en regiones geográficas, llamémoslas probabilísticas, porque es la probabilidad de que encontremos ahí un electrón. ¿Y por qué decimos que tiene energía? Bueno, esa energía estará dada, ¿sí? En un momento dado por los electrones o las partículas que se van a encontrar situadas en ese orbital o en esa región en específico,
¿Cuáles orbitales tienen mayor energía? Tienen mayor energía los orbitales que estén más lejanos al núcleo, porque debemos de recordar que el núcleo, ¿qué carga tiene el núcleo? Tiene carga positiva, pues ahí se encuentran los protones. ¿Y qué carga tienen los orbitales? Pues van a tener de cierta manera carga negativa, porque son los electrones que se encuentran girando alrededor, o contienen los electrones que se encuentran girando alrededor del núcleo. Los protones que están aquí van a hacer o van a intentar jalar a los electrones que se encuentran en esta parte de acá, porque acuérdense que cargas contrarias se atraen. Sin embargo, entre más cerquita esté el electrón, va a ser más fácil para los protones que estén acá jalarlos, ¿sí? Por eso el electrón va a permanecer girando en este espacio de acá. Sin embargo, habrá electrones que tengan mayor energía, por lo tanto podrán estar girando más lejos del núcleo, ¿sí? Por eso, entre más nos alejamos del núcleo, el orbital atómico tendrá mayor energía. Entre más nos acerquemos al núcleo, el orbital atómico tendrá menor energía, ¿sí? Entonces, repasando, los números cuánticos provienen de la ecuación de Schrödinger, ya que este describe la distribución electrónica de los átomos, cómo se acomodan los electrones en los átomos, y a partir de estos es que surgen los números cuánticos, ¿sí? ¿Y cuáles van a ser los números cuánticos? Están designados por la letra N, L, M y S. La letra N hace referencia al número cuántico principal. La letra L hace referencia al número cuántico del momento angular, que también se le conoce como número cuántico secundario o número cuántico azimutal. También tenemos el número cuántico magnético, que está dado por la letra M, y el número cuántico del spin, que está representado por la letra S. Como les mencionaba, se denominan los números cuánticos por las letras N, M, L y S, y nos indican la posición y la energía que tiene el electrón en un momento dado. Ningún electrón, ahora todos estos números cuánticos están dados para un electrón en específico. Todos los electrones tendrán sus números cuánticos correspondientes. Sin embargo, ningún electrón de un mismo átomo va a tener los mismos números cuánticos, aunque pertenezca ese electrón al mismo átomo. Pero bueno, vamos a empezar a verlos de manera detallada. En primer lugar tenemos el número cuántico principal, que es el N. Este nos va a indicar el nivel de energía donde se localiza un electrón, ¿sí? Y asume los valores enteros positivos que van del 1 al 7. Es decir, N puede ser igual a 1, puede ser igual a 2, a 3, a 4, a 5, a 6 o a 7. Por otro lado tenemos el número cuántico secundario. El número cuántico secundario nos indica el orbital, ¿sí?, en el que se encuentra el electrón. Ay, Dios mío, disculpen mi pulso de borracho maraquero que traigo. Sí. El número cuántico secundario, conocido como también azimutal, nos indica el lugar en el que se encuentra el electrón. Este está dado por los valores que van desde el 0 hasta el 3. Y se les asignan letras. El 0 es S, el 1 es P, el 2 es D y el 3 es la letra F. Por otro lado, también tenemos el número cuántico magnético, es el tercer número cuántico. Este va a representar la orientación de los orbitales en el espacio, o también el tipo de orbital. Y asume valores del número cuántico anterior, ¿sí? Asume valores del número cuántico secundario. Aquí los valores irían desde menos L pasando por 0 hasta el valor cuántico positivo de L. Vamos a ver si lo puedo escribir, ¿sí? Sería de menos L punto, 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 pasando por 0, ¿sí?, puntos suspensivos porque puede haber más, hasta más L.
Y finalmente tenemos, bueno, aquí cabe destacar, ¿verdad? Bueno, ahorita vemos eso de las formulitas, cómo le hacemos para determinarlos. Y aquí cabe destacar que tenemos también el número cuántico, el cuarto número cuántico, el del spin. Este va a describir la orientación del giro del electrón. Es importante destacar que los electrones, así como giran alrededor del núcleo, los vamos a tener girando sobre su propio eje, justo igualito, exactamente como ocurre con con nuestro sistema solar, con nuestro sistema planetario, en donde el núcleo puede ser representado por el Sol y los electrones ser los planetas que giran alrededor del núcleo, donde en el caso del sistema solar los planetas están girando, ¿sí?, en una órbita imaginaria alrededor del núcleo, o en este caso alrededor del Sol, pero también están girando sobre su propio eje. Entonces los electrones, también de la misma manera que los planetas, van a estar girando alrededor del núcleo, pero van a estar también girando sobre su propio eje. Pueden girar hacia la derecha o pueden girar hacia la izquierda. Si giran hacia la derecha tendrá valor de más un medio, y si gira hacia la derecha tendrá valor de menos un medio. Entonces, según Bohr, los electrones los vamos a encontrar en la corteza del núcleo, pero en diferentes niveles energéticos, como ya les mencionaba. Entre más nos alejamos del núcleo, mayor va a ser el nivel energético. Entre más nos acercamos al núcleo, menor es el nivel energético. Y él les puso letras que van K, L, M, N, O, P y Q. Esto para referirse al número cuántico principal, ¿sí? Esto para referirse al número cuántico principal. Y bueno, aquí tenemos que habíamos dicho nosotros que los valores son del 1 al 7, y bueno, Bohr les había asignado letras K, L, M, N, O, P y Q. Entonces, el número cuántico principal describe la energía de un orbital. Va del 1 al 7. Este es el núcleo. Aquí están los diferentes niveles de energía que van del 1 hasta el 7. Y conforme nos alejamos del núcleo, la energía de cada orbital irá aumentando. Y bueno, aquí tenemos, aquí se explica cuántos electrones puede haber en cada uno de los orbitales. En el caso del nivel energético 1 puede haber solo 2, en el 2 puede haber 8, en el 3 18, en el 4 32, y ahorita vamos a ir viendo por qué puede haber toda esa cantidad, ¿sí?, de de electrones, perdón, en estos niveles energéticos. Como les acabo de decir, el número cuántico principal representa el nivel de energía, y su valor es un número entero positivo que puede ir desde el 1 hasta el 7. Bueno, puede haber más, ¿verdad?, dependiendo del número atómico del electrón. ¿Y de qué va a determinar? Va a determinar el tamaño, ¿sí?, de las órbitas, considerando que el tamaño de la órbita se mide del núcleo hacia afuera, ¿sí?, hacia donde se localiza el orbital. Entonces determina el tamaño de las órbitas y también determina la energía de dichas órbitas o de dichos... Sí. Luego vámonos con el número cuántico del momento angular, que también se conoce como número cuántico secundario o número cuántico azimutal. Aquí les mencionaba yo que los valores van del 0 al 3, ¿sí? Se representa, a diferencia del anterior, con la letra L, y van a ir desde Aquí L va a depender de N, y siempre L va a ser igual a N menos 1. Es decir, si el número cuántico principal es 4, entonces el número cuántico secundario o el número cuántico del momento angular va a ser 0, 1 y 2. Tendría 3 números cuánticos secundarios o 3 números cuánticos angulares. Si el número cuántico principal fuera 4. Si el número cuántico principal es 2,
Entonces nada más va a tener n a la menos 1, sería 2 menos 1, 1, ¿verdad? Entonces sería el 0 y el 1, hay que considerar también el 0. Si el número cuántico, bueno, ya, creo que con eso queda más que claro. Entonces, el número cuántico secundario del momento angular o azimutal, lo que viene a hablarnos son de subniveles energéticos, ¿sí? El primero, el número cuántico principal, nos hablaba del nivel energético. Este nos habla de un subnivel energético, ¿sí? Ahora es importante, como les decía, el 0 es S, el 1 es P, el 2 es D y el 3 se representa con la letra F. Y aquí estaríamos hablando de que dependiendo del tipo de número cuántico L, va a ser la cantidad de orbitales que pueda tener presente. Porque en un nivel energético yo voy a poder tener varios orbitales, ¿sí? Entonces, en el caso del 0 voy a poder tener únicamente un orbital. En el caso del 1 voy a tener nada más 3. En el del 2, 5. En el del 3, 7. En el del 4, 8 y así sucesivamente. Y esto haría representación, a ver si lo puedo escribir, a ver si no se ve muy horroroso. Esto haría representación a la fórmula que me dice que sería L por 2, ¿sí? Más 1. Y esto me estaría dando la cantidad de orbitales. Espantosa flecha, pero bueno. Entonces, por ejemplo, L es 0. 0 por 2, 0. Más 1, 1. ¿Sí? Y luego, L sería 1 por 2, 2. Más 1, 3. ¿Sí? Aquí sería L2, L igual a 2, entonces 2 por 2, 4, más 1, 5. 3 por 2, 6, más 1, 7. Como les mencionaba, también se conoce como número cuántico azimutal, ¿sí? Este que tenemos acá. Y este indica, como les mencionaba, la forma de los orbitales y el subnivel de energía en el que se encuentra el electrón, que puede ir desde, en el caso del ejemplo, suponiendo que el número cuántico principal fuera 4, entonces lo que vamos a tener es, acuérdense siempre, para determinar L es igual a n-1. N es 4 menos 1, 3. Empezamos en 0 y tendríamos los números cuánticos L, 0, 1, 2 y 3. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos los números cuánticos que les decía que eran 0, 1, 2 y 3, los principales, S, P, D, I, representados por las letras S, P, D y F. Aquí tenemos la cantidad máxima de electrones que puede tener cada uno. ¿Sí? Este puede tener 2, este puede tener 6, este puede tener 10, este puede tener 14. Y si se fijan, esto está relacionado con el número de orbitales que va a tener cada uno. Porque hay que recordar que en un orbital puede haber única y exclusivamente 2 electrones por orbital. Entonces aquí habíamos visto la cantidad de orbitales, ¿sí? S tiene un orbital, por lo tanto puede haber 2 electrones en ese orbital. Como en cada orbital puede haber 2 electrones, en el caso de este, del tercero, va a haber pues 3 por 2, 6 electrones, 5 por 2, 10 electrones, 7 por 2, 14 electrones, que es lo que tenemos acá, 2, 6, 10 y 14. Podemos seguirle, ¿sí? Porque puede haber 0, 1, 2, 3, porque los números cuánticos no solo son del 1 al 4, por ejemplo, que sería hasta aquí, sino que también hay 5, hay 6 y hay 7. Y estos serían los siguientes, este sería para el 5, para el 6 y para el 7. Los números cuánticos L que se agregarían para los números cuánticos principales 5, 6 y 7 se denominarían con las letras G, H y J. Esta no es I, esta es J. ¿Sí? Aquí como que quedó un poquito mochito aquí. Sería principalmente letra J, ya que se utilizan puras consonantes. Y aquí viene también la forma
ya que el número L nos indica la forma de los orbitales, ¿sí? Y el nombre. Entonces, continuamos con el número cuántico magnético que está dado por la letra M. Este va a describir la orientación espacial. Ay Dios, qué espantoso subrayo, qué barbaridad. La orientación espacial de los orbitales, ¿sí? Y sus valores siempre van a ser números enteros que van a ir desde menos L hasta más L, pasando por 0, incluyendo el 0. De tal manera, ¿sí?, que, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. S, ¿sí? ¿A qué número corresponde el orbital S? Al 0, ¿sí? Ya le habíamos visto que era 0, 1, 2 y 3, ¿sí? Entonces, dice que de menos L a más L pasando por 0. Esos son, y son las cantidades exactas de orbitales que va a haber. Entonces, aquí va a haber en S, como es 0, ¿sí? No hay menos 0 y más 0, ¿verdad? Sería el centro. Entonces ahí hay un solo orbital en el cual pueden circundar 2 electrones. El número cuántico va a ser específicamente 0. Por otro lado, para el P, ¿sí?, que el P se supone que es, vamos a ver que habíamos dicho que era el P. El P es el 1, ¿sí? Entonces, como los valores van de menos L a más L pasando por 0, ¿sí?, si L es 1, entonces tendríamos que los valores serían, los números cuánticos serían menos 1, 0 y más 1. Cada uno de estos representa un orbital, por lo tanto puede haber 2 electrones en cada uno, habrá 6 electrones. Por otro lado tenemos el D, que D es igual al 2, al número 2. Entonces aquí tendríamos 5. ¿Por qué 5? Porque iríamos menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2, que suman los 5. 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, ahí podría haber hasta 10 electrones en este subnivel energético. Acuérdense que aquí estamos hablando de subniveles energéticos, ¿sí? ¿Cuántos orbitales va a haber? 5, ¿sí? Y en ese subnivel energético puede haber hasta 10 electrones, 2 electrones por orbital. Y finalmente tenemos F, que representa el número cuántico 3, entonces los L irían desde menos 3, menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2 y más 3, ¿sí? Entonces aquí me están sumando 14 electrones porque son 7 orbitales. Y repasamos lo que les mencionaba, ¿sí? Esto de aquí, cantidad de orbitales, ¿sí?, que me va a decir que L, porque la cantidad de orbitales va a ser M, digo, sí, el número cuántico magnético, donde decimos que L por 2 más 1, ¿sí? Entonces aquí L es 0, por 2, 0, más 1, 1, un orbital. P es 1, ¿sí? Por 2, 2, más 1, 3 orbitales. D es 2, por 2, 4, más 1, 5. Y F es 3, por 2, 6, más 1, 7 orbitales, que son los que tenemos nosotros aquí, ¿sí? Y ya nada más, bueno, como les decía, miren, aquí está, los valores van a depender, M va a ser igual a 2L más 1, 2 por L más 1, ¿sí? ¿Qué me va a describir? La orientación del orbital en el espacio. Y ya por último tenemos el número cuántico del spin del electrón, ¿sí?, que este número cuántico del spin del electrón, los valores van a ser más un medio o menos un medio. Si gira hacia... no me acuerdo. Si gira hacia acá, es más un medio. Si gira hacia la izquierda. Y si gira por el contrario hacia la derecha, entonces es valor de menos un medio y se representaría con flechas hacia arriba y flechas hacia abajo.
Entonces, el número cuántico del spin del electrón lo que me está describiendo es el giro del electrón, el cual puede ser negativo o puede ser positivo. Les mencionaba que describe el giro del electrón en torno a su propio eje, como ocurre en el sistema solar. Puede rotar hacia la derecha, que sería negativo, o puede rotar hacia la izquierda, que sería positivo. Entonces, en resumen, los números cuánticos se expresan de la siguiente manera. N es el número cuántico principal y es el nivel de energía y se representa por los números enteros del 1 al 7. ¿Sí? L representa el orbital o el subnivel de energía, ¿sí? Y va desde el 0 hasta el 3, donde el 0 es S, el 1 es P, el 2 es D y el 3 es F. ¿Hasta dónde los voy a tener los números cuánticos? Va a ser siempre L igual a 0 hasta N menos 1. Siempre voy a empezar en 0 y me voy a ir hasta N menos 1. Si N es 3, entonces va a ser para el número cuántico principal 3, yo voy a tener 3 números cuánticos L. El 0, el 1 y el 2. ¿Sí? Para el número 4 voy a tener 4, el 0, el 1, el 2 y el 3. Y así sucesivamente. Luego tenemos el magnético, el número cuántico magnético. Este me establece el número de orbitales que va a haber para este subnivel energético. Y sabemos que M es igual a menos L por 0 hasta más L. Es decir, si mi número cuántico principal es 4, por ejemplo, yo voy a tener orbitales 0, 1 y 2. Y 3 también. 0, 1, 2 y 3. Voy a tener esos 4 números cuánticos. 0, 1, 2 y 3. Entonces, al tener 3, por ejemplo, me está diciendo que yo voy a tener de orbitales desde menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Voy a tener 7 orbitales. Y el spin, es decir, el giro del electrón, hacia dónde está girando el electrón, puede girar hacia la derecha, ¿sí? Negativo, o puede girar hacia la izquierda, siendo positivo. Y bueno, aquí lo que tenemos es, considerando los números cuánticos, tenemos el número cuántico principal 1, va a tener un solo subnivel energético, va a tener un solo orbital, ¿sí? Como les decía aquí, que el número magnético va a ser, el número cuántico magnético va a ser 0, ¿sí? Y va a tener la designación de orbitales atómicos, va a ser 1s. Por otro lado tendríamos el número cuántico 2, ¿sí? Tendríamos L igual a 0, M igual a 0, el número de orbitales sería 1 para este número cuántico en específico, ¿sí? Para el 0, tendríamos 2s. Pero acuérdense que L siempre es desde L igual a 0 hasta N menos 1. En el caso de 2 tendríamos 0 y luego 1, ¿sí? Los orbitales para este L, para este número L, que es 1, sería menos 1, 0 y 1, porque va desde menos L hasta L pasando por 0. Entonces aquí tengo 3 orbitales, que sería el SPX, SPY y SPZ, ¿sí? Posteriormente tengo el 3, en donde los números cuánticos L que voy a tener sería el 0, el 1, el 2. Para el 0 voy a tener un electrón, un orbital, que sería el 3s. Para el número cuántico L1 voy a tener 3 orbitales, menos 1, 0 y 1, que serían 3 orbitales, que serían 3px, 3py y 3pz. Y luego para el número 2 tendría 5 orbitales, porque serían menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Entonces aquí serían 3 de XY, 3 de YZ, 3 de XZ, 3 de X cuadrada menos Y cuadrada y 3 de Z cuadrada, que es la forma. Esto de aquí, ¿sí? Es la designación, ¿sí? Cómo designo yo hasta la configuración electrónica.
y cómo se acomodan más o menos en el espacio. Estas letritas hacen referencia a cómo se acomodan en el espacio. Y bueno, ya para la siguiente clase vamos a dejar pendiente lo de revisar qué es un orbital atómico. Vamos a ver qué es un orbital atómico, cómo están acomodados todos estos orbitales atómicos, cómo se acomodan en el espacio, y vamos a continuar viendo inclusive también ejercicios. Por lo pronto, aquí terminamos esta videoclase. Si tienen dudas, pueden externarlas a través de Classroom o pueden externarlas a través del WhatsApp. Ya saben que yo no tengo problema en que me manden mensajito a través de WhatsApp. Muy buenas tardes y esperemos que sea de utilidad esta videoclase.